Para entender un poquito más acerca de esta reforma laboral, tenemos en el estudio por segunda entrevista en el día a Humberto Alonso Morelli, quien es diputado federal recién electo del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, gracias. Te saludo a ti y a tu auditorio. Bienvenido, llegaste corriendo porque le comento que llega barridito el diputado. Un poquito. ¿Cómo estás? Un poquito. Muy bien, afortunadamente. Te puedo decir que estoy muy satisfecho y creo que todo el país debe estarlo, porque tenemos una reforma estructural de gran calado que pues no se había podido hacer una reforma laboral en los últimos 42 años. Y en los últimos 28 días de esta legislatura pues se pudo hacer algo que no se había hecho en décadas. Una reforma que sin duda va a generar pues una perspectiva de crecimiento económico para el país, que va a dar oportunidad a mucha gente que no tiene empleo que pueda obtener un nuevo empleo, y aquellos que ya tienen y cuentan con un empleo van a tener la posibilidad de tener mayores ingresos. Oye, Humberto, explícanos un poquito más en qué consiste el pago por hora. Hay mucha gente que no lo entiende. Qué bueno que me estás tocando ese tema, porque te quiero hacer una observación muy puntual. Ha habido una guerra sucia en contra de esta reforma laboral. ¿De quién? Por parte de algunos actores políticos de la izquierda, con el tema económico, con el tema social y con el tema de sindicatos por parte de algunos actores políticos del PRI, concretamente. Y creo que hay que puntualizar las cosas como son. Te puedo decir, el pago por hora, que es uno de los, digamos, temas un poquito discutidos, álgidos de esta reforma, se ha mal informado. Se ha dicho, inclusive en la Ciudad de México hubo pues algunos folletos y algunos panfletos donde decían que el pago por hora iba a ser de 7 pesos la hora. Eso es totalmente falso. El pago por hora va a ser lo mínimo que se puede pagar por hora, que establece la ley, es el salario mínimo de una jornada completa, de un día completo, como si fueran 8 horas. Dependiendo de la zona, es decir, 50 y tantos pesos. Ajá, 50 y tantos hasta 60 y tantos pesos. Entonces, si una persona estudia en las mañanas, puede trabajar en las tardes un par de horas, va a recibir cuando menos un salario mínimo, profesional, no un salario mínimo base. Se ha generado también algunas dudas sobre el tema de las pensiones, las jubilaciones, el tema de aportaciones al Seguro Social, al Infonavit, al Seguro Social. Eso no varía. Si hay una persona que trabaja y que recibe un sueldo por hora, se le va a contabilizar como una jornada completa. ¿También? Así es. Había unas pancartas, unas mantas que se dieron a conocer allí en la Ciudad de México donde decían, ¿cómo no? Los diputados y los senadores ganan también por hora. Pues qué bueno, ojalá lo hagan. Está bien, eso es parte de una reforma política, no es tanto una reforma laboral, pero nosotros ya metimos una iniciativa de quitar plurinominales, bajar obviamente los ingresos a todos los funcionarios públicos. Yo creo que los funcionarios públicos tienen que tener ingresos mucho más moderados. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Oye, escuchaba una entrevista con Andrés Manuel López Obrador, donde él decía, él ha sido uno de los críticos, de los mayores críticos que ha tenido la reforma. El mayor. El mayor. Él mencionaba que esta reforma y que la aprobación de esta reforma era simplemente un acuerdo entre el PRI y el PAN, y que era para favorecer a los líderes sindicales que ahora eran también legisladores. ¿Tú qué opinas al respecto? No, yo creo que eso es un grave error. Yo creo que en el caso de López Obrador, bueno, ya no te puedo decir cuál es su posición, porque ya se peleó con todo el mundo, hasta con su propio partido, ya se deslindó hasta de su propia bancada. Creo que lo que está haciendo es tratando de manipular la opinión pública, es totalmente falso. La reforma es una reforma emanada de un presidente que es panista, es basada en los principios y en la doctrina del Partido Acción Nacional. Nosotros hemos hecho 200 iniciativas de este tipo en los últimos 30 años, y te hablo del Partido Acción Nacional. La legislatura anterior, el presidente había presentado en la legislatura anterior 2 veces una iniciativa de reforma laboral, y que el PRI no la quiso aprobar. Inclusive ahí hubo un dimes y diretes cuando todavía Josefina Vázquez Mota era la coordinadora de la bancada del grupo parlamentario del PAN. En un hecho casi inédito, presenta una propuesta de reforma laboral. El PRI dice, no, esta no, vamos a presentar una contrapropuesta. El PAN dice, bueno, firmamos la contrapropuesta del PRI, pero que se apruebe una reforma laboral en la legislatura anterior.
así. Y en un hecho inédito, el PRI vota en contra de su propia iniciativa. ¿Qué pasó ahora en la 62 legislatura? Bueno, nosotros, obviamente es una iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón, panista, basada en los preceptos del Partido de Acción Nacional. Metemos 3 candados a los sindicatos. Uno es el voto libre y secreto para los trabajadores sindicalizados, transparencia en el patrimonio sindical para los trabajadores sindicalizados, y que los propios trabajadores puedan auditar con un despacho externo a su propia dirigencia. Pero eso no pasó, ¿no? No pasó por el PRI. El PRI tiene que cargar el costo político de no querer transparentar las cúpulas sindicales. ¿Ante la presión de estos líderes sindicales? Ah, claro, inclusive Aceves es el número 2 de la CTM, que es un diputado del PRI. En ese sentido sí tiene razón López Obrador, pero no en que el PAN está en ese tema. No, que es un acuerdo. No es un acuerdo, eso no es cierto. El PAN votó a favor de la transparencia y el PRI en contra. Y las cosas como son, y el costo político lo tiene que absorber el PRI como le toca. Y en la izquierda también tiene que absorber el costo político de tratar de negarle la oportunidad a los trabajadores de tener mejores ingresos y una reforma laboral moderna. ¿Por qué? Porque ellos, en lo general, la izquierda votó en contra de la reforma. Claro, no les alcanzaron los votos y se aprobó. Ok, por cuestiones de tiempo nos tenemos que ir ya para enlazarnos al Mega Canal Jalapa, pero por último te pregunto, y si me puedes dar un resumen. Claro. Cuando tú estuviste aquí, que recién ganaste, me dijiste, voy a seguir trabajando y no creas que no voy a regresar y que la gente me va a seguir viendo. Así lo mismo se va a continuar con las demás reformas que le hacen falta al país. Tú recordarás, Mit, que cuando estuve en campaña, y aquí estuve contigo en tu programa, yo dije, voy por las reformas, y te dije, la primera es la reforma laboral. Y ahora vamos por todas las demás, por la hacendaria, por la petrolera, por la energética no petrolera, por la educativa, por la reforma del Estado y la reforma política. Vamos por todas. Yo creo que la posición de ser diputado federal es una posición muy importante, es realmente la representación de la gente ante la máxima tribuna de la Federación, que es el Congreso de la Unión, es la Cámara de Diputados. Y yo voy a cumplir punto por punto todas las propuestas y todos los compromisos que yo hice en campaña. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente Claro de que eres el representante, pues aquí en Veracruz, y te tendremos bien checado. Por supuesto, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Gracias, Mit. Que estés muy bien. Saludos Muchas gracias. al auditorio también. Gracias, vamos a enlazarnos con el Mega Canal Jalapa.